¿Cómo están, amigos? Feliz tarde, bienvenidos a Señal Abierta a través de Promar Televisión. Estamos acompañándoles en vivo a través de nuestro canal. Le invitamos a que usted, forme parte de la entrevista el día de hoy a través del 0414-952-2545. Ahí usted puede enviar su mensaje de acuerdo a un tema que, está dando mucho de qué hablar. Vamos a hablar del virus sincitial respiratorio que, nuevamente cobra protagonismo. Hay otros datos muy importantes que también estaremos destacando, sobre todo con el tema del COVID, una variante que también tiene un nombre en este momento, pero de momento nos vamos con este virus y para poder tener detalles más específicos y profesionales, estaremos recibiendo acá en los estudios a la doctora Yedalit Pernalete. Ella es médico internista. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias. Siempre agradecida por las invitaciones y es una buena oportunidad para la educación de la población. Sí, doctora, sabes que por lo general con este tipo de virus se genera mucha información. Una información que en ocasiones, me imagino que a usted como doctora le sorprende escucharlo porque, también hay unos tratamientos que usted sabe con la medicina natural, que a mí me funciona. En ocasiones las personas pueden creer que lo que a ellos, gracias a Dios, les funciona, le puede funcionar a otra persona y no pueden generar un problema en la salud de otra persona. Pero por lo general, vamos desde cero para que ustedes tampoco se pierdan con esta información. Vamos con el qué es el virus en este momento. El virus sincitial respiratorio es un virus de ARN, ¿ok? Es un virus que afecta las vías respiratorias y produce síntomas muy similares a lo que comúnmente conocemos como la gripe, como es obstrucción nasal, mucho moquito, rinorrea, de pronto tos, malestar general o fiebre. Ok, doctora, vamos con el tema, siempre me gusta conversarlo con respecto a la edad, con los bebés, adolescentes y los adultos, cómo esto se ve afectado y por lo general qué síntomas tocan a cada uno. Sí, muy bien. Es un virus que es más frecuente en las edades pediátricas, sobre todo por este contacto en las escuelas con otros niños. De hecho, es muy frecuente el aumento en la cantidad de personas infectadas en los momentos donde hay inicio de clases o incluso en momentos o en temporadas vacacionales, por ejemplo, ahorita en diciembre, donde hay mayor contacto con otras personas. Los síntomas son muy similares en todos los grupos etarios. Generalmente es fiebre, mucho malestar general, debilidad, como una falta de energía, puede presentar tos, puede presentar moquito a nivel nasal, obstrucción nasal, dolorcito de garganta, y son síntomas que son muy similares con otros procesos virales respiratorios, como es la influenza y como es también el COVID. Desde el punto de vista sintomático es sumamente difícil poder definir cuál de estos virus es o cuál virus respiratorio es. ¿Cuál es lo delicado de este tipo de virus? Que en algunos casos pueden producir complicaciones con infecciones respiratorias bajas como una neumonía y en estos casos suelen cursar con dificultad para respirar, una tos bastante seca y algo muy parecido a lo que es el asma. En los pacientes que son asmáticos se puede exacerbar el asma, pero en los pacientes no asmáticos puede presentar mucha disnea, cansancio y dificultad para respirar, y esto evidentemente es más frecuente en edades extremas, como son en los más chiquititos, en los lactantes, en los niños pequeños y también en los adultos mayores, que son como los más susceptibles de presentar complicaciones. Pero lo más frecuente es que sea un virus que pase como una gripe, síntomas iniciales unos 5 días y después la persona se recupera. Exacto, que no existe una cura específica, eso puede pasar en los diferentes días, pero las personas que se pueden complicar o que el virus, sea más fuerte, por así decirlo, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cómo hacemos para eliminar el mismo? El problema con los agentes virales o con los virus es que realmente no tienen una medicina que mate el virus como tal. En la mayoría de los casos el tratamiento es sintomático. ¿Qué implica que sea sintomático? Una adecuada hidratación, manejo de la fiebre cuando lo amerite, de pronto algún antialérgico, si el paciente tiene sibilantes o una exacerbación del asma, sus broncodilatadores, y en algunos casos cuando hay complicaciones es necesario hospitalizarlos y el manejo hospitalario. Por eso es muy importante que si tenemos grupos como los ancianos o los niños y ya vemos que eso se está complicando, llevarlo al médico para evaluar la necesidad de hospitalización y algún otro tipo de tratamiento. Y es importante destacar que los procesos virales no requieren antibióticos.
que eso es un mito en la población. Cada vez que alguien tiene fiebre, moquito o tosecita, queremos un antibiótico. El antibiótico no elimina el virus y nos trae una complicación bastante severa, que son las resistencias bacterianas. Entonces, eso es importante destacarlo. Bueno, doctora, hay otro que se usa con frecuencia y creo que muy constante, las gotas salinas. ¿Qué tan delicado es usar con frecuencia? Porque bueno, hay unas personas que pueden tener su teléfono y al lado unas gotas. Porque dicen, no, bueno, es que a mí siempre me caen los virus. Ahí sabes que siempre hay personas que lo comentan así, lo decimos para que usted, bueno, también si es de ese tipo de personas pueda tener las recomendaciones que nos haga la doctora. Claro que sí. Las soluciones salinas de uso nasal son muy útiles cuando hay obstrucción nasal. Y realmente es un medicamento que no va a producir mayores complicaciones. Sin embargo, siempre es bueno acudir al médico y preguntarles a su médico, porque estos pacientes que tienen algún proceso en las vías nasales, como una hipertrofia de cornetes, de pronto tabiques desviados, que los predispone a padecer de rinitis, muchas veces es un apoyo para los síntomas, pero hay que buscar el tratamiento definitivo y para eso debe acudir a generalmente el otorrino para definir si es quirúrgico o no. Las gotas nasales se pueden utilizar, pero la solución de agua de mar o soluciones hipertónicas. Ahora, otros tipos de gotas que sí contienen medicamentos, que son vasoconstrictores de los vasos sanguíneos, es decir, son medicamentos que ponen el vaso sanguíneo más chiquito para que no se produzca mucho moco. Esos medicamentos no los recomiendo, porque ellos pueden a largo plazo alterar la arquitectura de las fosas nasales y en algunos casos están asociados a aumento de presión arterial. Entonces no debemos automedicarnos con medicamentos inhaladores nasales o gotas nasales. Ok, para que los amigos nos entiendan un poco, ¿cómo lo identificamos con respecto al que usted nos recomienda? Que no se nos vayan a confundir y vayan a pensar que son el que se puede utilizar con mayor confianza son las soluciones de agua de mar. ¿Okay? Hay diferentes marcas. El resto de medicamentos bajo indicación médica. Okay. Porque hay que saber también qué gota necesita el paciente. Por lo general, eso debería ser también con su récipe médico, claro, ¿verdad? Que porque sí. es que tú sabes que hay muchas gotas que se venden y yo las puedo ir a comprar cuantas veces quiera. Y es donde vengo con el problema, es que bueno, hay muchas personas que discriminadamente eso es gota y gota y gota, que en ocasiones hay personas que le dicen, epa, esas gotas tienen un medicamento, usted no sabe qué puedas estar haciendo. Por eso es que lo comentamos, porque yo lo he visto. Sí, no, y de hecho la mayoría de los inhaladores nasales y gotas nasales están en la farmacia libremente y uno va y los selecciona. Entonces, realmente el que se pudiera utilizar en caso de obstrucción nasal, las soluciones de agua de mar, que son soluciones hipertónicas, eso es agua con sal. Y eso va a ayudar a hacer el moco más líquido para que salga. Pero otro tipo de medicamentos evitarlo. Y estas soluciones tampoco es de uso continuo. Eso es para ayudar a desobstruir o a que el moco salga más fácilmente. Pero no deben ser utilizadas todos los días. Ok, doctora, el virus sincitial, por lo general, que aquí viene otra de las dudas que las personas generan, y bueno, hay muchas informaciones que se dan, que es que dura 3 días, que es que dura 1 semana, que a alguien le duró 2 semanas. Por lo general, ¿cuántos días son? Los cuadros virales duran entre 5 o máximo 10 días, ¿ok? ¿Qué sucede? Que muchas veces las vías aéreas quedan inflamadas y hay síntomas que pueden durar por un poco más de tiempo. Por ejemplo, la tos. Esa tos seca, que es como una tos alérgica, dura generalmente un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Porque esa tos ocurre porque se inflaman las vías aéreas, o sea, lo que es la naricita, se produce moco y ese moco cae en la garganta y produce tos. Esos síntomas sí pueden durar un poco más, eso depende de cada paciente. Pero la fiebre debe durar 3 días, máximo 5 días en virus como el dengue, pero ya el tercer día empieza a ceder la fiebre sola y el malestar general ya como el 5.º día empieza a mejorar. Perfecto, estamos conversando con la doctora Yedalit Pernalete, ella es médico internista, hablando del virus sincitial. Aquí estamos recibiendo sus mensajes que ya vamos a estar dando lectura de momento para que ustedes, bueno, se puedan llevar esta información que es muy importante, un virus que puede estar viéndose en la calle, teniendo en cuenta también el tema con el COVID-19, que ya vamos a estar hablando con la doctora, pero en este momento nos corresponde hacer una pausa. Doctora, ya venimos. Usted no se mueve, en breve señal abierta acá en Promar Televisión. Amigos, regresamos, señal abierta a través de Promar Televisión, viernes 14 de noviembre, otro fin de semana, y nosotros como siempre dejamos los viernes para temas de interés
colectivo como lo es el virus sincitial. Hoy estamos conversando con la doctora Yedalit Pernalete, ella es médico internista. Antes de irnos a nuestra pausa también estábamos hablando de las variantes del COVID. Doctora, hay una variante de nombre Frankenstein. El nombre ya solamente asusta. Sí, ¿Qué nos puedes decir de eso? el nombre asusta bastante, sobre todo por la relación Porque desde el COVID, punto de vista de literatura. claro, COVID, exactamente. Ya con todo esto, bueno, las personas se asustan en este momento, doctora. Hay muchas variantes, hay mucha información, pero para que aclare un poquito el panorama en lo que respecta a nuestro país. Claro, con relación al COVID, evidentemente es algo que genera bastante miedo porque acabamos de pasar la pandemia y fueron 2 años bastante oscuros, por así decirlo. Pero realmente con esta nueva variante lo que ha ocurrido es que el virus del SARS-CoV-2, en la medida que va teniendo contacto con otros virus y que va pasando de una persona a otra persona, él va modificando su contenido genético y produce mutaciones. ¿En qué sentido? Puede variar lo que es la capacidad de infectar a los demás o la severidad de la infección. Sin embargo, lo más frecuente es que a medida que los virus mutan, la capacidad o la gravedad de la infección disminuye poco a poco. ¿Qué sucede con esta variante? Que ha tomado como que varias información genética de varios virus, incluso de variantes anteriores del COVID, y digamos que ha producido un síntoma que es lo que es el dolor de garganta, que ya lo habíamos presentado con el COVID, pero en esta variante aparentemente es un poquito más fuerte. Sin embargo, decir que es un síntoma específico de esta variante y que con solo saber que el paciente tiene dolor de garganta, pues ya tiene esta variante, no. Porque como podemos ver, el dolor de garganta puede aparecer en la influenza, en cualquiera de las otras variantes del SARS-CoV-2, puede aparecer en el virus sincitial respiratorio, puede aparecer en rinovirus, en adenovirus, incluso en infecciones bacterianas, y esto hace muy difícil que con un solo síntoma podamos definir cuál es la variante. Realmente, aunque tiene un nombre que produce mucho temor, no debemos sentir tanto temor porque sí es una nueva variante. Los síntomas son muy similares a las variantes anteriores, son síntomas de vías respiratorias altas, como los mencionados anteriormente en el sincitial respiratorio. La severidad no es mayor en comparación con el resto de las variantes de COVID y la capacidad de transmitir también es muy similar a las variantes anteriores del COVID. Entonces, por los momentos debemos insistir con las medidas preventivas que también nos van a ayudar con la prevención de otros virus y de otras infecciones respiratorias, pero no debemos alarmarnos. Ok, perfecto. De acuerdo a los pacientes o últimos pacientes que ha atendido, doctora, que ha escuchado, que ha notado y sobre todo qué mitos también ha llegado a presentarse o a escuchar, porque se sabe que de mitos, bueno, no, mire, que eso hace esto, que eso hace. Entonces, ya ahí es donde se empieza a generar la alarma. Claro que sí, no, generalmente las personas están un poco preocupadas por lo que es la complicación del COVID, que son las neumonías más severas. Los mitos han bajado un poco ya después de la pandemia. Al inicio de la pandemia sí había muchas bebidas herbáceas utilizadas para COVID, ya ahorita el paciente está un poco más educado y ya no los usa con tanta frecuencia. Y evidentemente cada vez que sale una variante nueva, eso es una alarma para la población y ahí es mucho miedo de volver a repetir lo que ocurrió en la pandemia. Sí, pero doctora, por los porque momentos no. y me disculpe, es que están combinando el COVID con el chikungunya. Sí. Eso ya lo hemos escuchado en la calle, personas que dicen, no, mira, creo que me volvió a dar el chikungunya. Claro, porque muchas veces los virus están dando con muchos dolores musculares o muchos dolores articulares que obviamente nos llevan al recuerdo del chikungunya en aquel momento que las personas tuvieron bastantes limitaciones por los dolores articulares. Pero como dije, incluso los dolores articulares y los dolores musculares no solamente son del chikungunya, también son del dengue, mononucleosis y hay otros, y los virus respiratorios también pueden producir muchos dolores musculares. Por ejemplo, la influenza produce mucho dolor muscular y mucho decaimiento. Entonces, con un solo síntoma no podemos definir a la enfermedad o definir cuál virus es. Realmente con los virus respiratorios las sintomatologías son muy similares entre todos ellos y hacer un estudio etiológico muchas veces no es necesario porque los síntomas son leves, ceden con reposo, hidratación y acetaminofén, descanso, con unas medidas generales y no hay un tratamiento específico. Entonces solamente se indaga en relación a cuál es el virus cuando hay muchas complicaciones o cuando la enfermedad es un poco más severa. Ok, por ejemplo, los últimos pacientes que usted atendió, normal, no era uno que tuviera por lo menos un virus que
que cause mayor problema en la persona. No, la mayoría de los pacientes que he atendido han sido síntomas leves, moderados, 1 o 2 pacientes que han sido hospitalizados por complicaciones de neumonía, pero han sido adultos muy mayores, que están encamados, que tienen muchas otras complicaciones y que obviamente los predisponen a complicaciones cuando hay procesos virales. Por eso es importante que si tiene un adulto mayor en casa, un paciente oncológico, pacientes que usen esteroides de manera prolongada, alguna quimioterapia o algún otro medicamento que disminuya las defensas, deben evitar las visitas si tienen algún síntoma respiratorio, para evitar el contagio, porque estas personas son más susceptibles a complicarse. Perfecto. Doctora, vamos para poder seguir con la dinámica de que usted tenga toda la información con respecto a esto, vamos con algunas recomendaciones. Algunas recomendaciones para las personas que tienen bebés, los adultos mayores que sufran de alguna patología también y que esto pueda generar alguna complicación. Claro que sí. Las medidas preventivas para los procesos infecciosos respiratorios son iguales para todos. El método de contagio son las gotitas de saliva. No es que el virus está volando por el aire, sino que es por medio del contacto de las gotitas de saliva, el lavado de las manos. Si hay un paciente con síntomas respiratorios, ese paciente debe utilizar tapabocas cuando acuda a un lugar donde existan varias personas. Debemos evitar si tenemos síntomas respiratorios, debemos evitar visitar a personas que son susceptibles a complicarse, adultos mayores, bebés, personas con algún tipo de enfermedad, enfermedades oncológicas, enfermedades inmunológicas, y más que todo el correcto lavado de las manos y el uso del tapabocas, sobre todo cuando vamos a espacios cerrados y donde hay bastante cantidad de personas. De los bebés igual. Pues, ¿qué otras recomendaciones podemos seguir con respecto a las clases, doctora? Hay muchas personas que, bueno, sienten temor. Si ven que un compañerito también tiene por lo menos algunos moquitos, ya empieza el miedo. Entonces comienzan algunos choques hasta con el mismo docente. Claro, también hay que tener en cuenta que en la población infantil, bueno, ellos tienen que acudir a las clases, no se le puede quitar el derecho a la educación, que es tan importante para los niños, y tenemos que estar conscientes que vamos a estar expuestos a esos riesgos. ¿Qué debemos hacer con los niños? Una adecuada alimentación, una adecuada hidratación, y para los padres, si notan algún síntoma como fiebre, alza térmica, pérdidas del apetito, dolores musculares, pérdida de energía, pues llevarlo al médico y esos días evitar el que acuda a clases para que evite el contacto con los demás niños y que infecte a los demás niños. Por acá tenemos varios mensajes, todos con el tema de la recomendación. Por lo menos acá dice Francisco Carrasco, que nos está escribiendo: tratamiento para adulto mayor, los dolores musculares son síntomas también. Sí, lo comentó la doctora hace poco. Tenemos otro mensaje por acá que nos dice: hola amigos de Promar Televisión, pregúntale a la doctora si esto es a consecuencia también de la gran cantidad de zancudos que hemos visto en zonas del oeste. Por ejemplo, yo en Ruiz Pineda y en Piedras Blancas he observado una gran cantidad de zancudos, que bueno, esto también tiene relación. Con los virus que estamos conversando en este momento, como SARS-CoV-2, influenza, el virus sincitial respiratorio, rinovirus y adenovirus, que son virus de vías respiratorias, no, porque el zancudo no es el vector que transmite el agente causal. Ahora, como virus como dengue y chikungunya, sí, porque ellos sí son transmitidos, son enfermedades virales, pero son transmitidos por el Aedes aegypti, que es el zancudo, el conocido zancudo patas blancas. Perfecto, aquí también le solicitan información, doctora, de dónde atiende, para, me imagino, tener mayor oportunidad de poder conversar con usted. Claro que sí, estamos a la orden en el Centro Médico San Francisco, eso queda en la calle 15 entre 22 y 23, y por ello estamos a la orden para las consultas de medicina interna. Por acá nos dicen: hola, feliz tarde amigos de Promar Televisión, para que le indiquen a la doctora, tengo una bebé de 4 añitos. En ocasiones he observado como una semana sí, una semana no, me presenta mucosidad. ¿Qué puedo hacer con respecto a esto y qué me recomienda? Lo ideal es que lleve a la niña con un pediatra para que evalúe la causa de la mucosidad, porque las causas pueden ser múltiples, desde cuadros virales. Sin embargo, como dice que es recurrente o es frecuente, es muy probable que sea un cuadro alérgico. Por los momentos, evitar lo que es el ventilador, evitar el polvo, los olores fuertes y evidentemente llevarla a consulta para ver qué es lo que está sucediendo. Bueno, aquí hay varios mensajes que he observado con respecto a
a otros tratamientos, que es lo de la medicina natural, doctora, que en su opinión, y con respecto a lo que estamos conversando, ¿qué ha visto, qué ha escuchado y qué no recomienda que hagan las personas que usted puede decir, mira, con frecuencia yo he notado que hacen esto, o el tecito, o que comienzan a combinar ya las medicinas? En algún momento hubo que si un té o una infusión con aspirina, algunas hierbas, eso no. No es ideal que estén combinando ese tipo de hierbas, mucho menos aspirina, porque somos una zona endémica de dengue. Entonces, nosotros en los casos de fiebre, malestar general, siempre debemos tomar solamente acetaminofén o paracetamol y evitar el resto de los AINES como diclofenac, ibuprofeno y eso, porque no sabemos si el paciente tiene dengue y eso pueda comprometer el descenso de las plaquetas. Con relación a las infusiones en lactantes, no, nada. Cero manzanilla, cero tilo, cero raíz de onoto. Manzanilla, que manzanilla es una de las que más se ve. Bueno, hay otros adultos mayores que también se enfocan mucho, doctora, con el tema de la moringa. Ajá. Yo creo que la moringa está en competencia con una marca de teléfonos, están tantas cosas que sacan con la moringa. No, que la moringa con esto, que la moringa con lo otro. Hay unos que sí les funcionan porque es notable su recuperación. Claro. Pero hay otros que no funcionan, pero ellos siguen y siguen con el tratamiento. Sí, en los adultos es muy insistente la moringa, la flor de Jamaica, incluso la hoja de orégano, el orégano orejón, algo así. El oreganón. Ajá. También hay que tener en cuenta que no todos hacen las mismas reacciones y el tema con las bebidas herbáceas de nuestras abuelitas es que de pronto estaban un poquito más dosificadas. Pero en adultos no es tanto la alerta, pero en niños sí. Aunque no soy pediatra, los lactantes cero infusiones, y eso se lo va a decir cualquier especialista en el área pediátrica. ¿Por qué? Porque pueden presentar complicaciones severas que puede llevar al fallecimiento del bebé. Entonces, todas las mamás, las abuelitas que les gusta dar las infusiones a los niños, no. En adultos hay que tener cuidado, y en niños también, cuando hay problemas hepáticos. ¿Por qué? Porque todas estas bebidas herbáceas se eliminan a través del hígado. Entonces, en ocasiones algunos virus pueden producir hepatitis, pueden inflamar el hígado, y si a eso le adicionamos estas bebidas herbáceas que se eliminan por el hígado, ponemos a trabajar de más a nuestro órgano y nos puede producir una insuficiencia hepática. Entonces debemos evitar también bebidas herbáceas cuando hay coloración amarilla, cuando las orinas están muy oscuras. Lo ideal es siempre consultar con su médico, especialmente las infusiones con raíz de onoto, eso no lo haga nunca, pero siempre consultar con su médico y no abusar de estas bebidas. ¿Okay? Correcto, doctora, en su opinión, porque esto... Bueno, como está muy presente el tema de los virus, hay personas que discuten el tema y la posibilidad de regresar con el tapaboca o de cumplir algunas medidas en escuelas, en otros lugares. ¿Cuál es su opinión con respecto a ese tema? Por los momentos, las medidas o las recomendaciones anteriormente. Con relación al tapaboca, el tapaboca evita que la persona infectada contagie a los demás. Por eso se recomienda que lo use la persona que tenga el proceso viral. A menos que la transmisión del virus sea similar al periodo de pandemia, yo no recomendaría el uso masivo de tapaboca. Pero sí es importante que seamos responsables si tenemos un proceso infeccioso, evitar salir de la casa, porque a veces tenemos un proceso viral, vamos al trabajo, vamos a comprar las cosas, pero vamos a evitar en la medida de lo posible el contacto con los demás y debemos ser responsables con la sociedad y usar nosotros el tapabocas si tenemos el proceso viral. Donde sí pudiéramos utilizar tapabocas, de pronto en áreas que son espacios muy cerrados y donde hay conglomerados o donde hay muchas personas. Allí como medida preventiva, aunque estemos sanos, sí pudiéramos utilizar el tapaboca. Perfecto, bien, allí atendemos a cada una de sus preguntas a través de nuestra línea de contacto. Estuvimos conversando con la doctora Yedalit Pernalete, que amablemente aceptó nuestra invitación. Doctora, gracias. Muchísimas gracias. Hablando del virus sincitial, de la variante Frankenstein, del COVID-19, bueno, son cosas que van surgiendo y que nosotros, bueno, atendiendo también a cada uno de sus mensajes de que conversemos acerca de estos temas, buscamos a los profesionales para poder aclarar y despejar cualquier duda que se tenga en este momento. Doctora, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Nosotros despedimos así por esta semana, señal abierta a través de Promar Televisión. El lunes estaremos nuevamente junto a ustedes a la misma hora, acá en este canal que cumple 30 años y que, por cierto, vamos a celebrar junto a ustedes el 20 de este mes en La Flor de Venezuela. Queremos que todos ustedes nos acompañen.
Será hasta una nueva oportunidad, lo dejamos en buena compañía, ya vienen nuestros muchachos de la brújula. Hasta el lunes, chao.